Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, continuemos con el tema que dejamos la clase anterior, donde finalizamos con la descripción de todas las 8 operaciones booleanas que vimos: yes, not, and, not, or, nor, XOR y XNOR. Bueno, en este episodio vamos a ver entonces lo que les había comentado la clase anterior, que lo que se pensó una vez se tenían las operaciones booleanas era llevarlas a implementarlas de forma física. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer a través de un circuito eléctrico, que ese circuito eléctrico nos represente la operación booleana y de esta forma podamos seguir avanzando en nuestro estudio. Entonces la primera compuerta, la más sencilla, es la compuerta YES. La vamos a ver muy rápidamente todas las compuertas, y simplemente consiste en que la salida, que en este caso es la energización del LED, es 1, o el LED está encendido cuando el interruptor está cerrado, y está apagado o es 0 cuando el interruptor está abierto. Muy sencillo, ese es el circuito básico. Únicamente es un interruptor en serie con un LED. Tiene una única entrada, que en este caso sería el interruptor A, y tiene una salida, que en este caso sería el diodo LED. Si quisiéramos hacer la negación, o sea, la compuerta NOT, entonces ¿qué tendríamos? Tendríamos que el interruptor lo montaríamos en paralelo con el LED, de manera que cuando el interruptor está abierto, el circuito está completo y la corriente pasa a través del LED. En ese caso, el LED estaría en 1, o sea, encendido, cuando el interruptor está abierto o en 0. Entonces ahí nos queda invertido. Y cuando cerramos el interruptor, que sería la posición 1, pues hace un corto en los terminales del LED, y la caída de tensión en el LED es 0 voltios. Por tal razón, el LED no se energiza, o sea, queda apagado cuando el interruptor está cerrado o en 1. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la operación de inversión. Vamos a revisar ahora la operación AND. La operación AND, y de aquí las operaciones que siguen, requieren mínimo dos entradas. ¿Listo? Entonces, como se comentó, no solamente son 2 entradas, sino pueden ser 3 o 4 o 5 o n entradas, las que nosotros queramos. Sin embargo, pues el ejemplo más sencillo es con 2 entradas. En este caso, cuando nosotros tenemos estos dos interruptores A y B conectados en serie, obtendríamos la operación lógica AND. ¿Por qué? Porque, como nos damos cuenta, la única manera de que los dos interruptores permitan que el LED se energice es que los dos interruptores, tanto A como B, estén cerrados. Es la única manera de que el diodo pueda energizarse. En cualquier otra combinación, con los dos interruptores abiertos o con uno solo abierto, pues no hay un camino cerrado para la corriente, no hay flujo de corriente por el circuito y el diodo va a estar apagado. Entonces es muy sencillo, únicamente es tener los dos interruptores en serie, y la única forma es que se pueda energizar, como les digo, es que los dos interruptores estén cerrados. Si tuviésemos 3, 4, 5 o más interruptores, tendríamos que colocarlos todos en serie, y la única forma de que el diodo LED se energice es que los n interruptores estén todos cerrados. ¿Listo? Muy sencillo. Pasamos entonces a la operación lógica NAND. La operación lógica NAND, entonces vimos el mismo caso que tuvimos en la NOT. Lo que hacemos es que los interruptores se conectan en paralelo con el diodo LED, de manera que cuando cualquiera de las dos o ambos interruptores están en posición 0 o abiertos, pues el circuito está cerrado por el diodo LED y el diodo LED está energizado. Entonces, la única forma de que desenergicemos o que apaguemos el LED es que los dos interruptores, tanto A como B, estén cerrados. Entonces, de esa forma se crea el corto en los pines o en los terminales del LED, y este se va a apagar. ¿Listo? Entonces, muy sencillo también el circuito, lo pueden analizar. La única forma de que él se apague es con los dos interruptores en posición 1 o cerrados. Pasemos ahora a la operación OR. La operación OR también es un circuito muy sencillo de hacer, únicamente requiere que los dos interruptores, tanto A como B,
se encuentren ellos en paralelo. De tal manera que, como se ve en la tabla de verdad, cuando los dos interruptores están abiertos o en cero, es la única manera de que no fluya energía y el diodo LED no se energice. Sin embargo, si activamos únicamente A o únicamente B, estamos cerrando el camino de energía o por el interruptor A o por el B, y el diodo LED se va a energizar. Y el último caso es que si tenemos los dos interruptores cerrados, pues igualmente el diodo LED va a permanecer energizado. Entonces ahí comprobamos la tabla de verdad. Es un circuito muy sencillo, también lo pueden verificar, y pasemos entonces a la operación NOR. La operación NOR nuevamente toma los dos interruptores en paralelo, pero también se encuentran cortocircuitando el diodo LED. Entonces, como vemos en el circuito, la única manera para que el diodo LED se energice es que tanto el interruptor A como el interruptor B estén abiertos. De resto, con cualquier combinación de A y B o de A o B cerrados, pues vamos a generar el corto en los terminales del diodo y este se va a desenergizar. ¿Listo? Entonces, muy sencilla también la operación. Hasta aquí vamos muy bien, ya vimos 6 de las 8 compuertas. Sin embargo, aquí ya tuvimos un impedimento. Resulta es que para las operaciones XOR y XNOR, ya un interruptor de estos únicamente con un terminal no nos sirve, ¿sí? Es más complejo de hacer. Entonces, ¿qué sucedió, digamos, durante el avance de este tema? Estamos hablando ya del año 1835, en donde se realizó la invención del relé. El relé es un dispositivo electromecánico que nos permite tener más contactos del interruptor normal, y de esta forma se pueden hacer circuitos más complejos. Entonces, acá en la gráfica ustedes pueden ver la construcción del relé típica, ¿sí? Que consiste en una bobina, que es un conductor aislado, la cual se le dan una cantidad de vueltas sobre un núcleo de material ferroso. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es que cuando se hace circular corriente por esa bobina, por ese bobinado, se genera un campo magnético. Entre más vueltas tenga la bobina, el campo magnético es más fuerte. Entonces, en la imagen de abajo, les voy a explicar cómo funciona exactamente el relé. Cuando se energiza el relé por la bobina de aquí abajo, la bobina, como es un conductor que da vueltas sobre sí mismo, así como les dije, es una bobina que se hace, pues tiene una entrada y una salida. Entonces, simplemente cuando se energiza este bobinado, se produce el campo magnético, y ustedes acá en la parte izquierda ven un pivote o una pestañita metálica. Cuando el relé se energiza, el campo magnético que se genera atrae esta terminal que es metálica, y esa terminal metálica o ese pivote lo que hace es que cierra los contactos. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de contactos. Tenemos en el primer caso un contacto que es normalmente abierto, que cuando se activa el relé, este contacto se cierra. Tenemos otro contacto que se encuentra posicionado en la parte superior. Este es un interruptor con 3 terminales. Entonces, en condiciones normales, el polo se encuentra conectado a la terminal superior. Cuando se energiza el relé, entonces el contacto que se va a conectar es el contacto de abajo, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es un cambio de contacto. Ya no conecta el de arriba con el central, sino el central con el de abajo. ¿Listo? Y en el tercer caso tenemos otro ejemplo, que es un contacto que está cerrado. Entonces, cuando se energiza el relé, este contacto se va a abrir. De aquí en la nomenclatura ustedes van a ver, o las personas que estudian la parte de electricidad van a ver, en la lógica de relés existen unas letras que son las letras NO y NC. NO viene del inglés, que significa normally open, o contacto normalmente abierto, y el NC es el normally closed, que sería normalmente cerrado. En español, el contacto se llamaría el abierto NA, que sería el normalmente abierto, y el NC normalmente cerrado. ¿Qué significa normalmente abierto, normalmente cerrado? Que mientras el relé esté desenergizado,
ese contacto va a estar en esa posición normal, ¿sí? Si es normalmente abierto, significa que si el relé está desenergizado, pues ese contacto va a estar abierto. Si es NC, significa que con el relé desenergizado, pues el contacto va a estar cerrado. Cuando el relé se energiza, ellos van a cambiar de posición. ¿Listo? Entonces, este juego de contactos y este relé permitió de realizar circuitos más complejos. ¿Listo? Entonces, a través de este relé, que ya les expliqué cómo funciona, se logró fabricar o construir la operación lógica XOR. Entonces, para el funcionamiento de la operación XOR, vamos a decir que cuando los interruptores A y B se encuentran en la parte de arriba, esos contactos van a estar en posición de 1, ¿sí? Y cuando están en la parte de abajo, va a ser posición 0. Entonces, en este caso, como se ve el circuito, ambos están en la posición 1. El A y el B están en la posición 1, pero como los cables se encuentran en caminos trucados, el de arriba va con el de abajo del terminal B y el superior del terminal B va con el inferior del interruptor A. Entonces, el camino no es posible cuando los dos valen 1 o están en la posición de arriba y el diodo no se va a energizar. Si cambiamos el interruptor A y lo pasamos a la posición de abajo, o sea, cuando A vale 0 y B vale 1, ¿qué va a suceder? Que ahí tenemos un camino energizado y el diodo va a encender. Entonces la salida sería en este caso 1. Cuando lo hacemos al revés, es decir, cuando la entrada A se mantiene en la posición de arriba y la entrada B yo la llevo hacia la parte de abajo, también vamos a tener un camino hacia la de energía cerrado o un circuito cerrado donde el diodo se va a energizar y la salida va a ser 1. Y finalmente también podemos tener el caso en que yo me lleve el interruptor A a la parte de abajo y el interruptor B a la parte de abajo. En este caso, nuevamente vamos a tener que los terminales o esos conductores van a quedar cruzados y no va a haber fluido de corriente por el circuito y el diodo va a estar desenergizado. Entonces, de esta forma, verificamos la operación XOR. Pasemos a la última, que es la XNOR. Es, digamos que, mucho más sencilla visualmente y pues vamos a comprobar cómo funciona. Entonces, en el primer caso, comenzamos de abajo arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que cuando está en la parte de arriba, valdría 1. Entonces, en este primer caso que tendremos A y B que valgan 1, pues tenemos un camino cerrado del circuito y el diodo se va a energizar. En el siguiente caso es que yo baje B, vamos a abrir el circuito. O si mantengo B en 1 y bajo A, también voy a abrir el circuito. Entonces lo que estoy haciendo es que en ese caso, cuando A y B son diferentes, no me va a permitir el flujo de energía y por eso acá en la tabla de verdad vemos que cuando A y B son diferentes, el diodo va a estar apagado o la salida va a ser 0. Y finalmente nos queda cuando A y B valgan 0, que el diodo se debe energizar. Y lo vemos acá en la gráfica. Si yo coloco la posición A, lo llevo a 0 y el terminal B lo llevo a 0, pues estoy haciendo un circuito cerrado por la parte de abajo y el diodo se me va a energizar. De esta forma quedan demostradas las 8 operaciones booleanas fabricadas o elaboradas con circuitos muy sencillos y con interruptores. Una vez se logró obtener todas las funciones booleanas mediante circuitos físicos, nos preguntamos entonces, ¿qué ganamos con esto? Bueno, si yo tomo la operación lógica XOR, me doy cuenta que es muy parecida a su salida a una suma en nuestro sistema decimal. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Estas tres son muy similares. Ya sabemos que A significa que mi interruptor está abierto. Y si mi interruptor B también está abierto, significa que mi LED no se energiza. O sea que mi salida es igual a 0, si yo hago una suma. Si yo tomo que A es igual a 0 y B es igual a 1, con esta operación, mi LED se va a energizar, va a valer 1, si yo hago la suma en digital. Puedo también tomar que A valga 1 y que B valga 0. Y si hago esa suma en decimal me va a dar 1. Excelente. ¿Qué combinación me queda?
que si A es igual a 1 y B es igual a 1, si yo hago la suma en decimal, esto me va a dar 2. Pero acá tengo un problema porque yo el 2 no lo puedo representar en binario. Es como si yo estuviese hablando del sistema decimal y fuese a sumar 9 más 1. 9 más 1, ya no tengo una cifra que me equivalga a 10. ¿Qué tengo que hacer? 9 más 1 es igual a 10, coloco el 0 y llevo 1. Esa llevada se llama acarreo o carry. Entonces, 9 más 1, 10, 0 y llevo 1. Y acá coloco el 1 y me queda el 10. Notemos que para poder representar el 10, ¿qué tuvimos que hacer? Tomar una cifra adicional. En el sistema binario, para representar el 2, pues tengo que tomar una cifra adicional. ¿Qué sucedería en este caso? 1 más 1 es igual a 0 y llevo 1 y la 1 la coloco acá. ¿Qué significa? Que 1, 0 es equivalente a 2 en decimal. Este 0 es acá, mírenlo acá. O sea, esta cifra de salida con la operación XOR, yo puedo obtener estos 4 valores de la suma en esa combinación. ¿Qué me quedaría faltando? El acarreo. Si yo pienso en que A y B los llevo simultáneamente a un circuito que me permita generar la operación lógica AND. Recordemos que la operación lógica AND vale cuando ambos son ceros. O sea, voy a colocar acá la AND y aquí la XOR, ¿sí? En esta combinación, entradas 0 y 0, la salida es 0, tanto en la AND como en la XOR. Ahora, pasemos al siguiente punto. 0 con 1, en la suma es 1, pero en la AND es 0. Entonces aquí, en la AND es 0, pero en la XOR esto me da 1. En el tercer caso, con la entrada en 1 de A y 0 de B, mi suma también es 1. Pero en mi compuerta AND, esto, fijémonos que tenemos solo un circuito cerrado y el otro abierto, pues va a seguir saliendo 0. O sea que en mi compuerta AND esto es 0 y esta XOR, perdón, es 1. Y pasemos a este último escenario. ¿Qué quiere decir? Que tanto A como B están cerrados. En este caso, en la salida de la XOR, el resultado es un 0. Pero en la salida de la AND, 1 con 1 es un 1. ¿Qué significa? Que yo estoy sumando acá A y B en decimal. Entonces estamos generando con la combinación de la operación AND y XOR una suma. Estamos sumando acá en binario, pero tenemos un equivalente en decimal. 0 con 0 representa 0 en decimal. 0 con 1 es 1. 0 con 1 otra vez me da 1. Y 1 con 0 en binario significa que esto equivale, el 1, 0 equivale al 2 en decimal. Entonces, mediante esta combinación, yo puedo hacer una suma. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que nosotros tomamos o establecemos como premisa que ese 0 o ese 1 que equivale al interruptor abierto o cerrado y que equivale a energizar o desenergizar el circuito, yo voy a suponer que eso es un dato de información, ¿sí? A ese dato de información mínimo que se tiene acá, que sería únicamente un solo interruptor que se llamaremos A. Ese solo interruptor me va a producir si es una unidad de información, lo voy a llamar bit. Eso se va a llamar bit. Es la cantidad mínima de información que yo puedo tener en binario. El bit únicamente puede tener dos valores, ¿cierto? 0 o 1. Y yo voy a tomar, como les digo, vamos a suponer que eso es una cantidad de información. En este caso, ¿qué información es? Va a ser el número en decimal. Entonces yo puedo hacer un sumador de un bit. Mírenlo acá. Este es el sumador de un bit. Tengo el bit A. Bueno, ¿cómo lo representamos acá? Vamos a borrar acá todas estas cositas y listo. Bueno, entonces vamos a volver nuevamente. Entonces voy a tener un bit que se llama A
y un bit que se llama B. ¿Listo? Entonces yo lo voy a sumar. El bit A y el bit B. Simplemente tendría yo que hacer el bit A 0, el bit B 0 y mi resultado es 0. Tengamos en cuenta que ya tengo las dos compuertas, ¿no? Tengo una compuerta XOR y otro arreglo con una compuerta AND, ¿cierto? Si vuelvo y sumo, entonces 0 con 1, 1, 1 con 0, 1 y 1 con 1, que mi equivalente en decimal es 2, pero en binario es 1, 0. Entonces, esto es un sumador de un bit. ¿Sí? Fijémonos lo que está sucediendo acá. Podemos sumar, tener un sumador de un bit con esta combinación de dos compuertas. Entonces, les voy a contar qué sucedió antes de finalizar el video, y es que en el año de 1937, para que lo tengamos acá, 1937, George Stevens, oiga, casi todos se llaman George, ¿no? Bueno, George Stevens generó un circuito que sumaba un bit, ¿sí? Él tomó, acá como vemos en la gráfica, él tomó un interruptor A más un interruptor B con sus correspondientes estados, ¿no? Abierto y cerrado. Y él fabricó con eso, acá ustedes ven los dibujos de los relés, él fabricó, y acá hay dos diodos, perdón, dos bombillitos con los cuales él generó la salida de ese sumador. Entonces, si los dos interruptores están en cero, pues bueno, ya sabemos que la salida es 0, aquí la salida es 1, aquí la salida es 1, y acá la salida sería 1 y 0, ¿sí? Entonces, 1 que es el acarreo y 0 el resultado. Entonces, él generó un circuito sumador de un bit. ¿Listo? Esto es un avance muy importante porque ya tenemos nosotros acá un sumador electromecánico y es una operación matemática que nosotros podemos hacer con un bit. Yo puedo tomar 2 bits, ¿sí? O sea, en vez de tomar únicamente una palabra, decir el bit A con el bit B, puedo decir que puedo tomar 2 bits. Puedo tener el bit A con el bit A sub 1 y el bit B con el bit B sub 2 y hacer un sumador de 2 bits. Y si puedo seguir acá teniendo más relés y puedo ir agrandando el circuito y volviéndolo más complejo para hacer operaciones más extensas, ¿sí? Más amplias, de más bits. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. En el siguiente episodio vamos a ver lo que son los números o cómo se haría la suma representado los números decimales en números binarios, y vamos a ver el siguiente avance, que fue el tubo de vacío, con el cual ya se pudo hacer sumadores más grandes y más rápidos. Compartan el video, no se les olvide, y nos vemos.